amigas y amigos. En la rueda de prensa que he convocado para el día de hoy, sábado 23 de marzo del 2013, a las 11 de la mañana, cursamos invitación vía Twitter, vía mensajes en Facebook, vía email, a todos los medios de comunicación. No han venido todos los medios de comunicación. Quiero agradecer al periódico El Peninsular. Quiero agradecer a Carly Becerra de Potter, directora ejecutiva de mi noticiero matinal. Quiero agradecer a los periodistas Enrique Rosales Ortega, columnista de Diario El Universo, al abogado William Sánchez Aveiga, ex editorialista del diario El Telégrafo. Quiero agradecer a Alfonso Ortiz Cobo, presidente de los derechos humanos del Ecuador, ambientales y ecológicos. Quiero agradecer las llamadas telefónicas que he recibido de Cintia Pincay, de Radio Antena 3, de Brisa TV, y lamentar la presencia del resto de medios de comunicación. Los motivos por los que no están aquí no los voy a analizar ni siquiera a juzgar. Que eso quede en la conciencia de quienes, teniendo la obligación de cubrir una información de importancia, le restan la calidad a un drama humano y prefieren a veces dar muchas coberturas a asuntos delictivos, a asuntos de tráfico de drogas, a accidentes de tránsito, es decir, a lo que ocasiona y produce sensacionalismo. Es probable que tengan muy poco interés en cubrir, apoyar las necesidades y los problemas de las personas en el Ecuador. Andrés Ceballos. Andrés Ceballos es mi hijo. El año 2006 sufrió un atentado criminal en una discoteca denominada Casanova. Recibió 4 impactos de bala. Uno de los impactos de bala tocó su cabeza, el otro por el cuello fisuró la 4ª vértebra cervical, el otro en la pierna, el otro en el muslo. Llevé a mi hijo después de que me lo desahució Fernando Granados, director de la clínica Granados, ex director provincial de salud, y quien no aplicó a mi hijo el antiinflamatorio corticoesteroides para evitar que se inflame la médula, ocasionó que cuando se llevó a mi hijo a Guayaquil ya habían transcurrido las 4 horas que permitía el que la médula no se inflame. Al inflamarse la médula, mi hijo fue ingresado a la clínica Alcibar de la ciudad de Guayaquil, en donde le hicieron la primera resonancia magnética y se comprobó que tenía un fisuramiento en la 4ª vértebra cervical, que no había lesión en la cabeza, que no había lesión en la médula, pero ya existía un traumatismo que había provocado una inflamación por el impacto de la bala. El doctor Roberto Santos Tito me dio ese diagnóstico conjuntamente con el doctor Eduardo Alcibar, que en paz descanse. Luego mi hijo pasó al hospital Luis Bernaza, fue tratado en terapia intensiva durante 4 meses. Al salir recibió el apoyo y la ayuda en la clínica del Río de Guayaquil, luego en la clínica Baste de la Libertad, y agradecimiento al doctor Alfonso Baste Alonso.
Pero todo lo que recibimos no fue suficiente para recuperar a Andrés total y completamente, porque su inflamación había sido severa y tenía una paraplegia del 91%, con discapacidad cuadriplégica y con deficiencia en el sistema respiratorio, por lo que salió con trastorno. Un médico del Hospital de la Libertad le retiró a mi hijo el tracheotomo y por retirárselo mal ocasionó, esto ocurrió en el año 2007. Después de que yo dirigí atenta comunicación al señor presidente de la República y recibí de la señorita Casia Delgado, secretaria de la presidencia, la comunicación, que como la estoy mostrando y en su texto, me comunica que acusa recibo de la comunicación dirigida al señor presidente de la República, mediante la cual solicitamos ayuda humanitaria, y al respecto cumple comunicar que nuestro documento ha sido remitido para el conocimiento y atención de la señora doctora Carolina Chan, ministra de Salud Pública, y de la economista Janet Sánchez, ministra de Inclusión Económica y Social. La ministra de Inclusión Económica y Social, Janet Sánchez, no hizo absolutamente nada. La ministra de Salud sí dispuso que se lo empiece a monitorear y atender a mi hijo, y desde aquella época empezaron a venir médicos rurales de la emergencia a chequearlo como estaba, y enfermeras que venían a tomarle la presión, los signos vitales, lo hacían durante 15 minutos en el día. Al comienzo eran 2-3 veces por semana, luego 5 días por semana. Pero no le dieron importancia a la solución del problema. Y la solución del problema es que si ya un médico del Hospital de la Libertad le retiró el tracheotomo y formó una estenosis, luego mi hijo estuvo con un infarto, con una paralización cardiorrespiratoria, que fue auxiliada en el Hospital Alcíbara, en ese tiempo aquí en la Libertad, y atendido por el doctor Charén, y por un médico cirujano que lamentablemente, y pido disculpas que se me escape el nombre, quienes lo atendieron a mi hijo inmediatamente y le colocaron un nuevo tracheotomo. Pero ya se había provocado la estenosis que empezó a crecer hasta que se detectó que esa estenosis había tapado completamente la tráquea y era necesario que él reciba una cirugía. El doctor Eduardo Bernisoto nos envió en el año 2008 como director de la Universidad de Salud del Guayas para que mi hijo sea atendido y le coloque un stent Pero los problemas continuaban. El señor presidente vino para acá, le ofreció toda la ayuda en Barcelona, luego lo hizo en el Hospital Ligorio Panchala cuando estaba en construcción. Dio disposiciones que lamentablemente ni la gobernadora de ese entonces y hoy asambleísta Norma Zambrano, menos el doctor Fernando Guevara, director provincial, las cumplieron nunca. Eso obligó a que cuando a mi hijo le detectaron una tuberculosis y lo trataron en el Hospital de la Libertad por una tuberculosis que nunca existió, porque lo que realmente ocurrió es que se habían acumulado 150.000 bacterias en su stent traqueal tipo Montgomery en T que tiene en el cuello y por donde respira. Ocasionó que yo me dirija nuevamente al presidente de la República, y cuando estuvo en Vallenita, el presidente me atendió verbalmente y dispuso al señor asesor Francisco Latorre Salazar que reciba todas mis inquietudes y que nos ayude.
Efectivamente, el señor asesor Luis Francisco Latorre Salazar me dirige una comunicación por medio de la cual me hace conocer que le ha indicado al ingeniero Toya, su secretario del despacho presidencial, y a la señora Miriam Roda, funcionaria del Departamento de Ayuda Humanitaria de la Presidencia, para que se atienda el problema de salud de mi hijo. Luego, el señor ingeniero Osvaldo Toya me hizo conocer en una comunicación del secretario general del despacho presidencial que había oficiado al señor ministro de Salud, David Chiriboga, y a la gobernadora de la provincia, Noralma Zambrano, para que remitan análisis, estudios e informes. Como era obvio, pese a que le hicieron una resonancia magnética en el Ministerio de Salud Pública, en el Hospital de Especialidades Abel Silva Portón de la ciudad de Guayaquil, en el que, como consta aquí la certificación, se certifica el estado en el que se encuentra el stent que tiene colocado mi hijo y la necesidad de que ese stent sea retirado por la gran acumulación de bacterias que ponen en riesgo su vida y que impiden toda clase de tratamientos en la columna por los riesgos de que se contamine el bulbo. Le hicieron también un diagnóstico en el Hospital Neurológico Alfredo Valenzuela, y en este hospital Alfredo Valenzuela, cuando se lo diagnostica a través de una broncoendoscopía, se establece la necesidad de su cirugía, que fue certificada por la licenciada Silvia Salinas de Guacón, líder de trabajo social del Hospital Abel Silva Portón, quien solicita y considera que es necesario, de acuerdo con los informes presentados por los médicos, de que Andrés sea intervenido quirúrgicamente para el cambio, el retiro del stent laringotraqueal que tiene hasta ahora. El otorrinolaringólogo Homero Delgado Morán del Hospital Abel Silva Portón certifica que en virtud de que el Hospital Abel Silva Portón y ningún hospital del país esté en capacidad tecnológica de realizar este tipo de cirugía, considera que él debe de ser atendido o por el mismo médico que le colocó el stent o en el exterior. Luego se sumaron certificados del doctor Fernando Granados y de la doctora Sandra Santín, todos haciendo notar la necesidad de que se le coloque el nuevo stent traqueal. Hoy estamos 23 de marzo del año 2013 y hasta ahora eso se produce. Como no atendieran la situación, me vi obligado en el mes de mayo del 2012 a insistir y reclamar nuevamente la presidencia. Ante esa situación me vi forzado a ir a la ciudad de Guayaquil un día martes, y parece que para evitar de que yo pueda hablar con el señor presidente de la República, a lo que siempre ha habido una necesidad imperiosa de evitarlo, hicieron que a mi hijo le hagan una resonancia magnética en el hospital de la Policía Nacional. En el hospital de la Policía Nacional, aquí está la resonancia magnética debidamente certificada, y el informe del neurocirujano del Hospital Naval, quien dice el doctor Jaime Velázquez Tapia, capitán de corbeta, médico neurocirujano, entre otras cosas, al final, por existir el aplastamiento y la fractura de la vértebra lumbar, por existir, no existir médula, él considera que el estado funcional es muy sombrío, y dado el origen del tipo de lesión y el tiempo que ha transcurrido, se recomienda su valoración y su tratamiento en el exterior, dada la circunstancia de que en el Ecuador no tenemos
exámenes fueron entregados a la Dirección Provincial de Salud de Guayas y posteriormente a la Dirección Provincial de Salud de La Libertad. Aquí viene lo más importante de entender por qué Andrés Ceballos perdió la médula. Andrés Ceballos perdió la médula porque en el año 2007, de acuerdo a esta resonancia de la Clínica Panamericana, le asomó la siringomelia. La siringomelia en todo el canal neural. Esa siringomelia, de acuerdo con la ciencia, de acuerdo con los neurocirujanos, debió de haber sido retirada. Como no se retiró, la siringomelia ocasionó que se pierda la médula del hijo. ¿Cómo lo certifica el examen de resonancia magnética y el diagnóstico firmado por el doctor Mario Rendón Solórzano, imaginólogo del Ministerio de Salud Pública, quien en su parte final dice: la revisión radiológica del caso determina que se trata de una lesión siringomélica postraumática que debió haber sido intervenida oportunamente, relaciónese con todos los datos clínicos y exámenes complementarios. El señor doctor Acosta, de nacionalidad cubana, y que es el médico clínico, es el médico intensivista que ha estado atendiendo a mi hijo desde el mes de octubre, noviembre, diciembre del año 2012 hasta la presente fecha, ha informado permanentemente la necesidad de que se le cambie y se le retire el stent a Andrés y de que se busque el tratamiento de él en España o en la China, que son los países que tienen el avance de la ciencia para este tipo de cirugías. Nada de ello ha ocurrido hasta este momento. Aquí estuvo en esta casa el señor vicepresidente de la República el 5 de octubre y ofreció de todo. Aun cuando ellos ya retiraron del portal de la vicepresidencia este boletín, nosotros lo sacamos y lo tenemos debidamente certificado también. Aquí está todo el boletín emitido por la Vicepresidencia de la República de la visita que hizo Lenín Moreno a mi hijo Andrés Ceballos. En este documento, que es público, porque lo copiaron muchos canales de televisión, el señor Vicepresidente de la República anuncia que la Vicepresidencia gestionará en hospitales de Cuba, China, España, Estados Unidos, para que Andrés sea tratado en centros médicos especializados de su dolencia. Hasta este momento tampoco ocurre. Fui informado por Rafael Castillo, secretario de la vicepresidencia, de que no iban a hacer absolutamente nada porque el Ministerio de Salud había informado que Andrés no necesita ninguna cirugía. Grande, indolente e injusto informe que presentó el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Por lo que mi hijo insistió en escribirle al presidente de la República aproximadamente en el mes de octubre. Y el señor presidente de la República, el economista Rafael Correa, por el Twitter le dijo lo que ustedes están observando. Le dijo: tranquilo Andrés, la próxima vez que vayas a Santa Elena te veo. Y dispuso al asesor de salud atender urgentemente y por favor informar. Luego recibí el 17 de octubre una carta del señor subsecretario general del despacho presidencial, el ingeniero Jorge Osvaldo Troya Fuertes, que está aquí, en el que me hace conocer que en los próximos días, en cuanto el presidente venga a la provincia de Santa Elena, iba a visitar a Andrés para personalmente tratar el tema de mi hijo. Hoy estamos marzo 23 del año 2013. Nada ha ocurrido. Mi hijo tiene más de 2.600 días en cama. He mandado muchos oficios a la presidencia, muchos emails, he mandado más de 850 twitters al señor
señor presidente de la República, con copia a la ministra de Salud, pero parece mentira, hasta este momento se atiende toda esta situación. A Andrés Ceballos le asisten derechos establecidos en la Ley Orgánica de Discapacidades, así como también le asisten derechos fundamentales que están establecidos tanto en la misma Ley de Salud como en nuestra Carta Magna, en la Constitución Política del Estado que aprobó el señor presidente y que creo juró el señor presidente respetar y hacer respetar. Lo que no comprendo es cuándo se va a hacer respetar para mi hijo Andrés Sebastián Ceballos. Quiero en esta mañana dirigirme, señor presidente de la República, a usted para de la manera más comedida y respetuosa solicitarle que tenga la gentileza de intervenir directamente. Hay muchas cosas importantes en el país, pero la vida de un ser humano es importante. Ya no es importante cuando la persona muere. Me ha dado satisfacción ver que usted lleve sus condolencias cuando suceden catástrofes y hay muertes de ecuatorianos. Me parece bien que usted sea solidario. Pero la solidaridad efectiva es la solidaridad en vida. Ya cuando las personas parten, la solidaridad, el apoyo, el respaldo ya no sirve, porque la persona ya ha partido. Andrés Ceballos es el único ser humano en la tierra que vive sin médula y que tiene un tubo, un stent traqueal, más de 4 años y que concentra colonizadamente más de 150.000 bacterias. Eso significa que su vida está en permanente y total riesgo. Mi hijo es un paciente que está en manos y en la responsabilidad del Ministerio de Salud, como lo he probado. Quiero, señor presidente, tocar su corazón y pedirle a usted, señor presidente, que haga respetar los derechos de Andrés Ceballos y que en el tiempo más corto posible yo pueda recibir respuestas suyas, y que toda persona que esté viendo este video y que tenga una amistad con el presidente le diga al señor presidente que acá en la provincia de Santa Elena Andrés Ceballos esté esperando la ayuda que él le ofreció desde el año 2007. No puedo dejar de reconocer que siguen viniendo los médicos y las enfermeras, así como no puedo dejar de agradecer la gestión particular y personal del doctor Fernando Vicuña, del economista Borges y del doctor Aves, que tuvieron la gentileza de readecuar la habitación de mi hijo, pintándola íntegramente, poniendo cortinas y colocando un aire acondicionado. Gracias a los doctores y al economista por esa bondad. No puedo dejar de reconocer las ayudas técnicas que ha entregado la misión Manuel Espejo. Obviamente, esas ayudas técnicas aún solamente el colchón de escalas es lo único que mi hijo usa. El resto está esperando que su situación de salud mejore para que él pueda usar una silla de ruedas, para que él pueda usar la silla postural para baño, para que él pueda usar lo que gentilmente le donó la misión Manuel Espejo. Le han negado el derecho a una casa de discapacidad a Andrés Ceballos y me parece la cosa más injusta e indolente, porque mi hijo no tiene un solo bien en ninguna parte, ni de la provincia ni del país. Lo ofrecieron, lo han dispuesto, lo han ordenado. El mismo gerente de la misión y la subsecretaria de la vicepresidencia en esta casa, en la habitación de mi hijo, se lo ofrecieron, pero nada se ha cumplido. Señor presidente, en sus manos entrego toda esta información y le pido a Dios que toque su corazón y que guíe las resoluciones que usted va a tomar y haga justicia. Yo no voy a volver a dirigirme a la presidencia de la República, a usted, señor presidente, y al señor vicepresidente, hasta que no encuentre respuestas de parte de ustedes. Obviamente que si es necesario que para que nos escuchen hagamos plantones, hagamos manifestaciones, hagamos toda la toma de medidas que sea necesaria
ser escuchados, lo vamos a hacer aun cuando los medios de comunicación, que probablemente le tengan algo de temor al gobierno nacional y no quieran reconocer nada de lo de Andrés Ceballos, o a lo mejor ya estén atemorizados para que no lo hagan, sencillamente lo vamos nosotros a seguir haciendo. No tememos lo que nos pueda pasar, pero sí responsabilizamos a quienes tengan que ser culpables de ocurrirnos algo. Estoy defendiendo los derechos de mi hijo. Creo que me asiste todo el derecho para defenderlos. Y le solicito, señor presidente, que usted, en estricto cumplimiento a sus funciones como mandatario de la República, como presidente, respetuoso de la Constitución, haga respetar los derechos fundamentales de Andrés Ceballos. Pido públicamente que la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos, que la Comisión de Derechos Humanos Ecológicos y Ambientales que dirige Alfonso Ortiz Cobo, y que la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, que está enterada de todo lo que le ocurre a mi hijo, intervengan también. Le hago un llamado a todas las personas de buena voluntad que quieran unirse a esta campaña de solidaridad. Si quieren hablar con nosotros, si quieren darnos una ayuda, si quieren orar por Andrés, si quieren darnos el respaldo que necesitamos, yo les pido de la manera más convenida que nos llamen al 0993 057 150. Llamo a la solidaridad en la provincia, en el Ecuador y en todo el mundo, porque sé que en todo el mundo nos están mirando. Gracias a los pocos medios de comunicación que nos han brindado la solidaridad permanente, al noticiero matinal y al periódico El Venezolano. Sabemos que a través de ellos, a Diario El Universo, que nos ha publicado en 3 oportunidades, al periódico El Súper, que lo ha hecho en 2 oportunidades, a Telesistema y a Canal 1, que lo hizo cada cual en una oportunidad. Gracias, y esperemos que ustedes se hagan eco, y autorizo a todos los canales de televisión a que copien este video y lo reproduzcan para que lo pueda escuchar el señor presidente. Es una vida, presidente, es la vida de un ser humano que lo ha apoyado siempre. Es la vida de un ser humano que desde la cama le ha brindado siempre un respaldo. Creo que usted puede ser recíproco con Andrés Ceballos, más aún cuando usted le comprometió su apoyo y su respaldo desde hace más de 5 años. Gracias, ecuatorianos. Gracias, señor presidente, por lo que usted puede hacer por mi hijo. Gracias a las comisiones de derechos humanos, que sé que nos van a apoyar para impedir que este caso quede en impunidad. Llamo a la Defensoría del Pueblo para que se personalice el cumplimiento de una disposición que se encuentra en la Ley de Discapacidades. A ellos les corresponde defender los derechos de los discapacitados. Así como llamo al Seguro Social para que actualice la Ley del Seguro Social con la Ley Orgánica de Discapacidad, y que esos asambleístas que le dieron el voto a la Ley Orgánica de Discapacidad la hagan respetar, para que se incorporen en la Ley de Seguridad Social todos los parámetros que en las coberturas de discapacidad para jubilación tienen. Si eso existe, tanto la madre de Andrés como yo podremos jubilarnos y estar en una situación de mejor manera. Gracias, presidente. Gracias, ecuatorianos. Que Dios los bendiga.